Hazme saber si en otro lugar del mundo hay tanto tanto amor, tanta hermandad. Yo estoy loco por echar un dominó en la esquina de mi barrio, con nocturno en el dial. Quiero oír mi pueblo levantar la voz. Si ayer éramos felices, mañana seremos más. Seguro, hoy debe salir las flores otra vez y derramarán su perfume vital. Esta sin la que nunca podremos ser, sin la que nunca podremos respirar. Es que a la hora del fuego no hay arreglo. Voy a terminar viendo con mi pueblo. Voy a abrazar a la gente en cualquier calle y llorar unidos por los que se fueron. Y es que a la hora del fuego no hay arreglo. Al final vivimos bajo el mismo cielo. Si yo te siento sufrir, no estoy contento. Tu felicidad la mía complemento. Esa humanidad dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos Ay, está. Cuba bella primorosa, vamos para adelante, nunca para atrás. Esa humanidad dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos está. Esa humanidad que hay dentro de mí me pone contento, me hace feliz. Esa humanidad dentro de ti, dentro de mí. No puedo disimular que cuando llego a la esquina y me planto en el dominó, dime quién me va a sacar de aquí. Esa humanidad, dime si no soy Mambi. Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, por eso cantarte a ti me llena de felicidad. ¿Vale quién? Ahí nomás. Vaya Viquito, de la mujer de Vivo. Somos hijos de esta tierra donde nace la alegría, donde canta el sinsonte y nace la serranía, donde todo el mundo dice se muere desde la tía. La rumba es mi profecía, defendiendo con razón la mayor de las entregas. Tengo sentimiento y corazón y también mi Oye, sí, simpatía. ese cubano que echa para adelante, diciéndole que la vida Cubano 100%, que quiere que me siga. Apretate, Michelle. Cultura. ahí nomás. Alegría, salud, Cubano 100%, qué lindo. Ahí nada más. ahí nomás. Oye, saluda de ahí. Aló, buenos días o buenas noches, depende de donde estén, y bienvenidos a Cubanidad con tu animador de siempre, Michael Martínez. Y aquí vengo a hacer una directa solamente para hablar un poco, conversar con un compañero, porque la verdad que hoy he visto algunos videos, algunas cosas que me han inspirado, pero a la misma vez he sentido, coño, compadre, como extraño a Fidel.
como extraño esos tiempos de la ELAM, como extraño toda esa época de los años 90, la lucha por el IAN, la lucha por los 5, diferentes luchas que se dieron, y Fidel a la vanguardia, y especialmente cuando estaba surgiendo la revolución bolivariana en Venezuela y la integración latinoamericana. Qué época más hermosa, qué época más bella. Y la verdad que yo quería hablar un poco de eso y hablar un poco de Fidel y hacer algunos homenajes. Tengo ahí unos videos, unos que hice yo hace un tiempo. Voy a poner el link para quien quiera participar, subir, porque me imagino que no soy el único que se siente de esa manera. Saludos, Larimar. Vi un video tuyo, Larimar, donde estaba Oliver Stone, y vaya, yo sentí ahí que como extraño a Fidel Caballero, como extraño a esos tiempos y en esos momentos. Entonces yo quiero compartir con ustedes un video que yo hice. Bueno, esto creo que yo lo hice hace como 10 años atrás, pero está muy bonito. Es con un artista surafricano que se llama Solani Makiba, que él fue la estrella de la película más moderna que se hizo de Nelson Mandela. Entonces él hizo una canción en homenaje a Fidel, y yo hice como un video sobre esa canción. Lo quiero compartir con ustedes.
Oh, saludos, Alexander. Buenos días, ¿cómo estamos? Saludos, hermano mío. Aquí que acabo de ver tu notificación. Digo, coño, déjame entrar a apoyar al hermano. Además, me Oye, está tocando un tema caballero, que donde más me duele. que sí que. Y Alexander, ¿tú has podido ir a Santa Efigenia a rendirle homenaje a Fidel? El año pasado fui, o sea, yo voy a Cuba cada 6 meses. Y mi primer ritual, es primero ir al tercer frente a ver a mi comandante, porque honor a quien honor merece. Y ahí paso por Santa Efigenia. A mí me gusta porque o sea, me gusta ver Santa Efigenia. Santa Efigenia es muy lindo, igual que Colón. Lo que pasa es que Colón yo no tengo 3 cuadras. Pero Santa Efigenia es muy lindo, además la historia que tiene. Mucho antes Wow. de estar el comandante, esa guardia de honor, ese cambio de guardia de José Martí, eso es lo más lindo que hay en la faz de la tierra. Además, la tumba de Emilio Bacardí, en la pared de los mártires, de los miembros de 26 de julio. Es muy lindo, es muy lindo. Yo el año pasado fui con mi esposa, que además era la primera vez que iba a Cuba, la llevé a Santa Efigenia. Y Alexander, ¿tú llegaste a trabajar o a conocer a Fidel en persona? Mira, Michael, a pesar de la cercanía de la casa, ¿no? Ver a Fidel siempre fue complicado. Pero verlo sí. Lo tuve, te puedo decir que, o sea, a 20 metros. Pero hace mucho tiempo. Yo no pensaba ni pasar por el comandante Almeida. Fue cuando se hizo yo era del equipo nacional de hockey sobre césped. Y fue cuando se hizo, era 2001 más o menos, se hizo la primera reunión de deporte de América Latina y el Caribe, una cosa así, ¿no? Que se hizo en el Palacio de la Convención. Y por la escuela fuimos 2 o 3. Me acuerdo que estaba, bueno, Fran Camilo, que es el queche de industrial ahora, el queche del equipo Cuba. Eran los que Wow. estábamos en el tema de la... Éramos los militantes de la juventud, yo era vicepresidente de la FEN de la escuela, cosas así, ¿entiendes? Así, o sea, fue lo más cerca que lo tuvo Michael. Fidel Alejandro, más chiquito, Alejandrito, que además vivía en la misma casa. Para hablar con su padre le costaba un trabajo. Wow. No, o sea, no te puedo por eso. El embajador me está llamando, pero yo ahora no puede ser. Michael le daba un trabajo porque Fidel siempre fue muy complicado y siempre estaba trabajando. Siempre, pero siempre. Y bueno, la anécdota de Gabriel García Márquez, del Premio Nobel de Literatura, que le da un libro a Fidel y como a las 4 horas el comandante llega, o con la madrugada, el comandante llega y le ha dado una disertación del libro completo. Es una historia bonita. Gabriel García Márquez le dijo, comandante, pero él lo llamó comandante, pero son las 4 de la mañana. Y Fidel le dijo, el hombre con 4 horas que duerme es suficiente. Pero además vamos a sentarnos sobre el libro. Usted se lo dio, ya me lo leí. Se lo había dado horas antes. Comandante era único. Oye, me imagino que con tantas reuniones y con tantas cosas y jefes de Estado y visitas, delegaciones, todo, me imagino que Fidel eh, tuvo que haber tenido un esquedulo súper agotador. eh, me- yo no sé cómo ese hombre dormía o cuándo dormía.
Bueno, no te estoy diciendo que él decía que con 4 horas era suficiente. Wow. En muchas ocasiones tú veías que pasaban los motoristas, los caballitos de despedida, y cerraban esta calle, cerraban aquella, y la escolta en los carros se ponían a darle vuelta a toda la banda porque era un momento que se quedaba dormido en el carro. Y se ponían a dar vuelta, para no despertarlo. El conde era único, único. Oye, la Además, primera vez que yo lo vi fue en el 1999 en el Carlos Marx. Y fue un congreso de la OCLAE, de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Fue la primera vez que estudiantes de Estados Unidos y de Canadá se invitó a que participaran como observadores. Y en esa época, el presidente de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, era Hassan Pérez, que echaba unas arengas y unos discursos fuertísimos. Hassan estaba en el Ministerio de Educación Superior. Hassan Pérez. Y gritaba con cojones. Yo tuve la gran suerte de cuando yo me estaba quedando en la CUJAI, que para los que no saben, la CUJAI es la ciudad universitaria José Antonio Echevarría. Ahí estaban, que tenían como una especie de feria de libros o unas ventas de libros. Oye, y entonces mirando los libros, llega y un señor y me dice, no, que mira que debes de comprar este libro, que está buenísimo si te gusta el Che, y se trata de la segunda misión cubana, la segunda misión internacionalista cubana en el Congo. Y adivina Sí, quién me estaba hablando. Me estaba hablando el comandante Jorge Risquet. Jorge Risquet. Y yo no sabía, en ese momento yo no sabía quién era él. Sin embargo, tuve la gran suerte y el mismo, también el libro, había salido en esa época había salido el libro Pombo, un hombre de la guerrilla del Che. Y el comandante Harry Villegas habló de su libro y todo eso. Y a la verdad que yo lamenté también mucho oír de tú sabes, de que ya falleció el comandante Harry Villegas. Michael, la ley de la vida es una sola, ¿no? Y uno, a ver, el comandante trató de preparar a su pueblo, ¿no? Indiscutiblemente, yo creo que hasta el sol de hoy, o sea, voy a hablar para mi plano, fíjate, para mi plano personal. Hasta el día de hoy es difícil, ¿no? No sé, no pensar, no llorar, no entristecerse. Y yo creo que el pueblo todavía aguantó un poco y toleró en su momento la ausencia del comandante porque él lo preparó. Porque se fue alejando y empezó como que no comandante y como compañero y reflexiones o sea, se fue ausentando para ir preparando a su pueblo, ¿no? Como lo hizo cuando el último discurso en el Parlamento que se despidió, literalmente se despidió. Sí. Sí, ya aparte, Michael,
una estrella, brother. Yo no sé, no, hablar y tener unos pensamientos futuristas. No es, hermano, no es fácil. Eso era otra cosa que yo quería también hablar y me alegro que lo traíste eh, a locución, que esa futuridad, esa Fidel tenía como una visión, oye, que era profética. Así mismo. La, la Esas son verdad que tenía una visión, muchas cosas las vio venir. el comandante era un tipo muy preparado, Michael. Muy, pero muy preparado. El comandante era una persona que además leía muchísimo. Pero nació para ser de esos hombres que iban a marcar la historia, ¿me entiendes? Porque para eso se nace. Oye, pero es que tú puedes ver, mira, de todos los discursos de Fidel, y mira que Fidel ha hablado, pues, porque yo he visto, yo he estado en discurso de él en vivo, que él ha hablado 4 horas, 5 horas, y hasta más. Con todo, él nunca, tú te puedes asegurarte que él nunca hace ahí no hay un fallo ni de estadística, ni de historia, de nada, de nada, de nada. Todo lo que dice es increíble, increíble, increíble. Yo, Alex, no sé si tú viste el video que hizo Larimar, que es de cuando Oliver Stone fue a visitar a Cuba y estuvo en el carro con Fidel. Sí, 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 sí. Oye, porque ese video hay unas partes de ese video que me conmueve mucho, hay muchas partes que me dan gracia y me hacen reír, porque la verdad que Fidel es bastante, como que yo quería compartir con la gente, a ver si a más gente se embullan a venir y decir ¿sabes? Un homenaje o algo aquí. Eh, Quería compartir ese video que hizo la demás, porque eso fue una de las motivaciones que me hicieron para hacer esta directa, que la verdad que está muy bueno. Yo sí lo vi, pero a mí todo lo que sea del comandante me gusta. Yo las cosas del comandante las veo las veces que sean necesarias. Aunque sea para torturarme. No en la cabeza. Oye, compadre, y déjame preguntarte, hey, saludos, Kermit. Eh, ¿tú te recuerdas cuándo fue el momento en que tú te enteraste que falleció el comandante? Yo estaba en el trabajo mío cuando yo me entero. Bueno, te cuento. Yo tengo mi restaurante aquí y esas cosas. Te cuento que estábamos en el restaurante y estábamos un grupo de cubanos, un grupo de amigos. Y estábamos, ya íbamos a cerrar casi, Michael. Ya estábamos nosotros solos, o sea, los socios. ¿No? Y estábamos compartiendo ahí y jodiendo. Pero aquí hay un ecuatoriano, que es muy amigo de todos nosotros, que desde el 92, o sea, desde la parte de comunista, ¿sabes? Desde el 92 estaba en Cuba y pasó la escuela de partido. Y Mario llega y me dice, Alexander, se murió el comandante. Digo, bueno, con tanta mierda, el chistecito ese, que wow, está pasando ti, está borracho, está prendido. No sé cuántas cosas le di. Porque aparte no se expresa noticias así de bombazo, es así. Sí. Y cuando le miro la cara bien, Michael, venía con los ojos hinchados de llorar. Ese ecuatoriano. Yeah. Y yo, estoy hablando serio. Y automáticamente, hermano, cogí el teléfono y digo a mi mamá y a mi mamá, oye,
¿Qué pasó? Déjame respirar, mi hermano. Espera un momentico, porque me afojada. A ver. Mi amigo y papá estaban en el puesto mando. Nada. Bueno, nada, era real y tú sabes, se jodió todo, ¿no? La compartidera que había se jodió porque todo el mundo entró en el piso. Pero lo más emocionante, Marco, es que cuando yo vuelvo a llamar a mi mamá, fíjate que mi mamá y mi papá estaban los dos puestos mando, fue en el mismísimo momento, pero en el momento exacto, Marco, te lo juro por mi hija, que estaba Cuba diciendo, yo soy Fidel. Si yo no tuve un mes llorando, creo que no tuve nada. Porque, mi hermano, yo creo que si lo hubieran ensayado, no hubiera quedado así. Eso salió del alma. Tú sabes que yo trabajaba de cocinero en esa época, en Los Ángeles, y un compañero que le dicen el Apache me dice, oye, tu héroe parece que falleció. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y me dice, oye, que Fidel murió. Y yo, déjate de hablar mío. Yo le dije, pero tú sabes cuántas veces noticiero mata a Fidel. Dice, Fidel lo han matado una pila de veces. Dice, tú verás que mañana eso es un paquete. Y yo entré y seguí trabajando. Y me dice, como a los 5 minutos llega oye, Michael, no sé, yo estaba mirando todos los canales y parece que esto es, a lo mejor en el pasado, no sé, pero esto parece que es serio. Y me dice, hay una pila de gente en Miami celebrando. Y yo, ¿cómo? Y me entero y yo como que no lo creía. Yo no lo creía. Y espero hasta llegar a la casa. Y da la suerte, tengo la gran suerte, tengo la inmensa suerte, que en esos días yo estaba acabadito de conocer a una muchacha que nos hicimos novios. Y ella cuando llegó a la casa me vio súper triste. Y me vio bien triste y me dice, Michael, ¿qué te pasa? Y yo pensé, bueno, si yo le digo a ella que el presidente de mi país se murió, no lo va a entender porque aquí en Estados Unidos, ¿quién carajo le interesa el presidente? Pero yo le dije a ella, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, chica, es que mi abuelo se murió. Y ella me consoló. Gracias que la tuve a ella, porque si no, me imagino que hubiese sido bien difícil esa noticia, estando yo solo allá en Los Ángeles. En esos momentos hubiese sido bastante difícil esa noticia, porque para mí también fue muy, muy, muy duro la muerte del presidente Hugo Chávez. Todavía esa a mí me cuesta. La verdad que eso fue durísimo para mí. Pero, y más que los compañeros, yo tengo muchos compañeros que son bien estoicos y que eso de llorar ni nada de eso, no, ellos no creen en nada de eso. Y no me lo permiten. tengo que, tengo que hacerlo escondido porque eh, eh, tú sabes, tú sabes cómo son los camaradas. Pero bueno, la verdad que fue un momento bastante difícil. Y yo la verdad que yo no lo pude creer porque tantas veces que han dicho mentiras. Y bueno, es que imagínate, yo nunca pensé que Fidel podía morir, nunca. Te lo digo, no sé, yo la verdad que es que a mí se me olvidaba que él era un ser humano. Para mí era un gigante, compadre. Para mí era eterno. Es eterno.
Bueno, mira, voy a compartir el link para que la gente que quieran ir subiendo, si quieren decir un pensamiento, compartir una anécdota o decir algo en homenaje a Fidel, que se unan y participan en el espacio. Tengo aquí esto para compartir con ustedes, que todo el mundo lo conoce, pero es muy bonito. Y a lo mejor alguien me pudiera decir quién es esta señora. Ahí te mandé uno de los míos, de los que yo hice, uno cortico, te mandé, para que está en el chat privado. Ah, ahora yo lo busco. Aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente. No, lo último sabía, lo último. Yo hace 12 años dije, 12 años, que no son 2 días, dije estas palabras con una papa y un boniato caliente, yo estoy con Fidel. Y hoy lo repito, con una papa caliente, yo estoy con Fidel hasta los días de mi vida. Hasta los días de mi vida. ¿Y quién es esa señora? ¿Quién es esa? A mí me dijeron que ella es madre de un pelotero cubano. Yo nunca supe, nunca me puse a averiguar quién era. Porque además, como me gustó lo que dijo, desde la primera que lo vi, Sí, no me falta de saber quién era. sí, exactamente. No, la verdad que en la historia cubana hay muchas anécdotas tan bellas, pero ¿quién nos recuerda ese discurso que da Fidel después de el acto terrorista barbárico de la voladura del avión sobre Barbados, de Cubana 455, donde Fidel da ese discurso? Oye, todo el mundo, fíjate que nadie se le ha olvidado esas palabras. Nadie se le ha olvidado esas palabras. Así se llama la escuela mía, la escuela de deporte se llamaba así, Mártir de Barbados. Eso es una masacre, ¿no? Y por gusto. Un pueblo de la niebla. Y por gusto. Que sí. A ver, vamos a compartir el video que tú me pasaste por el private chat. Sí, fue uno que hice los otros días. No sé si tú lo viste. No lo vi. Esa acá. Las ideas valen más. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trinchera moral. Trinchera moral. Y si hubo una vez y quienes desertaron en momentos muy difíciles, digo que en nuestro pueblo no habrá jamás salvón. Respete la inteligencia de las personas capaces de pensar. No insulte a Martí. Respete y respétese a sí mismo. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas. Se los aseguro.
compatriotas, frente a peligros y amenazas, viva hoy más que nunca la revolución socialista. ¡Patria muerte! ¡Venceremos! Tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el cielo. Salve, César, los que van a morir de salud. Saludos. Solo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. En nombre del pueblo de Cuba y del mexicano. El respondo que para mí fue el trabajo que hago. No fue un placer sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. Patria o muerte, José Martí. Está bonito el video. Y yo, ¿sabes qué me digo de esas cositas? Porque ese es mi muchacho. Soy un dios. Eso es un dios. Está muy bueno y muy bonito el video. Para mí fue la cosa más inmensa en mi vida, ese momento en que yo pude conocer a Fidel y darle la mano y darle un abrazo. La verdad que ese fue un momento y que lo hice delante de muchos de mis compañeros y de mi pareja, de mi novia, que eso fue y wow, todo el mundo, y cuando yo regresé, todo el mundo quería hablar conmigo. Eso fue grandísimo. Mira, aquí está el capitán Infante. Saludos, capitán. Saludos, Michael. Saludos, Alexander. Un fuerte abrazo a los dos, hermano. Saludos, mi hermano. Ahí. Y que estaban hablando ahí del comandante en jefe. Estamos homenajeando a Fidel, recordando anécdotas y cosas. Hay un eco por ahí. Sí, yo no tengo más nada abierto. Pues sí, compañero, la verdad que ese momento que yo conocí a Fidel, sí, hay un eco por ahí. Ese es el sueño de mucha gente, fue el sueño de muchas personas. Fue grandísimo para mí. Fue una inyección de moral. Muchachos. Fuertísimo, fuertísimo. Oye, las personas lo que atinaban era a llorar cuando lo tenían al frente. Yo estuve, lo más cerca que estuve de Fidel fue como a 100 metros. Fue cuando se trajeron los restos de los soldados internacionalistas cubanos que cayeron en Angola. Yo estuve haciendo guardia de honor ahí en la tumba. Ese acto se hizo en el Cacahual, que es donde están los restos de Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro. Y yo era del grupo que fueron seleccionados para hacer la guardia de honor, que se revelaba cada 30 minutos, creo que era, cada 15 minutos, en la tumba lo que era el obelisco ahí, el monumento donde estaban
donde figura como que se enterró a los restos de Maceo y Panchito. Entonces yo estaba ahí en la Guardia de Honor y eso quedaba frente a la tribuna. Incluso yo tengo guardado, que no sé si todavía me lo conservarán ahí en mi casa, la foto donde yo salgo cuando Fidel está hablando y nos hacen la toma y yo salgo ahí haciendo la Guardia de Honor. Yo guardé ese periódico, lo que no lo traigo para acá. Estoy hablando 100 metros de la tribuna donde él habló ese día y se dijeron las palabras. Yo tengo fotos ya que es personal con Raúl Castro. Wow. La figura de Fidel es una figura, para mí es uno de los políticos más fuera de serie, para mí es más fuera de serie de toda la historia del mundo. Sí. Yo Porque creo la talla política de Fidel es una talla internacional. Fidel no realmente, además el pensamiento, la luz larga que tuvo, la capacidad de saber, incluso hasta las alianzas que hizo, y todas esas cosas fueron cosas magistrales, no solo en la parte militar, sino en la política, en la estrategia, en todo. De la forma que miren, la revolución cubana existe por la visión que tuvo Fidel, la preparación y de la forma que educó y inculcó al pueblo de Cuba los valores solidarios, los valores patrióticos. Sin eso, la revolución cubana no hubiese durado nada. Y eso es un gran mérito de él como estratega, como político, como educador, como líder, que eso nadie lo puede negar. Incluso hasta sus enemigos lo respetan. Y todo lo que se diga y todo lo que se comente y todo lo que se quiera hacer con desprestigiar su figura, minimizar su figura, es un infame. Realmente te lo digo. Yo creo que entre los marxistas, entre los comunistas, yo creo que solamente Fidel es el marxista más sobresaliente que ha dado toda la historia. Yo creo que solamente se compara a Lenin. Y creo que Fidel hasta puede ser que ha superado a Lenin. Cuando yo estudié en la academia de comunismo científico, que me comentó que incluso en Occidente se tenía a la revolución cubana dentro del sistema socialista como uno de los sistemas, dentro del sistema socialista como uno de los sistemas como país individual más, ¿cómo decir? Porque, mira, Alemania Oriental y muchos de esos países, después que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial, esos países se convierten en socialistas. Pero Cuba tuvo su revolución propia, su revolución que les nació del pueblo cubano. El pueblo cubano es arquitecto de su propia liberación. Exactamente, Michael. Es lo que yo he partido, de que cuando algo es auténtico es muy difícil de sacarla de balance, de destruirla, de dividirla. Y eso es importante. Nos guste o no nos guste, hay una realidad. El Ejército Rojo, cuando cruzó la frontera de la Unión Soviética para tomar Alemania, pasó y liberó todos los países de Europa. Y después las fuerzas los países donde ellos ocuparon, los partidos comunistas fueron los que se
se quedaron con el liderazgo de esos países y crearon el campo socialista. Pero sabemos que esos países tuvieron mucha resistencia también después que esos gobiernos se instalaron ahí y tuvieron mucha resistencia. No es el caso de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo oposición de grupos que estaban, que eran parte del viejo sistema de los vaticanos y de todas las demás grupos políticos que había, los auténticos y de todos los países, de todos los demás gobiernos que gobernaron Cuba. Pero la Revolución Cubana fue auténtica, fruto de su propio pueblo, con un líder y con un apoyo abrumador. La Revolución Cubana conquistó su revolución. El ejército rebelde. Déjame terminar la idea, yo te voy a dejar hablar. Es con lo que la originalidad de la Revolución Cubana. Adelante, es un... Oye, saludo al capitán Infante, mi hermano, ¿cómo tú estás? Saludos, hermano, saludos. Discúlpame la respuesta que te di, pero... Saludos. Yo, tranquilo. Soy yo el impaciente, no eres tú. Saludo a Michael y al señor que está con la foto del comandante de los timbales grandes ahí. Yeah. Saludos, hermano, saludos. Lo que está diciendo el compañero capitán Infante. La revolución cubana es una revolución genuina y auténtica. Comenzó en el 1868 y terminó en 1959. No es una revolución exportada, es una revolución netamente cubana, la isla de Cuba. Las luchas primero contra el colonialismo y después contra el imperialismo americano. Así que no es una revolución exportada, es una revolución socialista a lo caribeño. Excepción. Fidel como estadista, como dirigente, como líder, es lo más grande que ha dado la humanidad. Yo respeto el criterio que tienen de Lenin, que tienen de Ho Chi Minh y que tienen de Stalin y que tienen también de Mao Zedong. Pero mirando bien, el hombre grande Fidel, hacer una revolución a 90 millas del país más poderoso y más imperialista del mundo. Y saber preparar un pueblo en la defensa y en la cultura para hacer frente a los embates y a los zarpazos del imperialismo. Eso es lo que yo quería expresar. Una de las cosas para mí que fue otro detalle magistral de Fidel como líder es, primera, la cercanía a los Estados Unidos y segunda, ver guiar una revolución en medio del bloqueo bestial que se le puso a la revolución, a Cuba. No vamos a hablar de la revolución, sino a Cuba, a todo el pueblo cubano, que coincide con el triunfo de esa revolución. Y cómo Fidel pudo llevar, como decimos campechanamente, cambiar este plan. Porque eso nada más un hombre, una persona con la capacidad y el liderazgo de Fidel. Eso era una tarea que podía. Es interesante eso por tantos años, máximo cuando Cuba es un país que no tiene los recursos naturales, por ejemplo, como los tuvo. Por ejemplo, cuando fue la Revolución de Octubre, la Unión Soviética era un país que tenía recursos naturales importantes, tenía petróleo, aparte tenía una industria atrasada, pero la tenía. Cuba, no nos encontramos eso. Incluso la población civil, en su mayoría, había un alto porcentaje de analfabetismo, de una serie de males que venían de los gobiernos anteriores capitalistas, que era realmente una tarea inmensa echar hacia adelante a un país con todos esos problemas que se encontró la revolución.
porque hoy esta gente aquí con su discurso tratan de vendernos que si Cuba fue el primer tranvía, que si Cuba fue el primer teléfono, que si Cuba, toda esa historia, que son cosas que al final sabemos que son logros sociales y esas cosas se la disfrutaban nada más que un pequeño grupo de personas, unos en las grandes ciudades, no era el resto de la población. Entonces, creo que eso es un tema interesante, que es no solo él llevar a cabo una revolución, sino tan cerca de la primera potencia del mundo y después lograr posicionar a la población y sacar ese proyecto adelante, que es una tarea en medio de, repito, que se le puso a Cuba desde los primeros días de la revolución. Estaba muteado, pero no, la verdad que está muy buena la conversación. Y capitán, yo te quería hacer una pregunta. Y también le quería hacer una pregunta a Jesús Ciro, pero se fue. Saludos, Juliana. Saludos, Reggie. Saludos, hermano. Michael, salud. Un abrazo a Alexander, Capitán Infante, Juliana, Michael, abrazo. Michael, no, estaba viendo ya, Capitán Infante tiene razón en lo que estaba comentando, toda esta fantasía de ante el triunfo, siempre tirándote los supuestos logros, que si el ferrocarril, que si la televisión, que si la radio, que si la moneda fuerte, y la realidad era que cuando ibas caminando por el Boulevard o ibas caminando por cualquier calle de La Habana, entiéndese esto, por ejemplo, el Tencent, y veías una docena de niños descalzos mirando por la vidriera, soñando con un par de zapatos de luz, cosa que tú no ves actualmente en un panorama de eso paupérrimo en Cuba, ni mucho menos. Entonces, se miden muchos parámetros de ese tipo, se concentra mucho en La Habana de esa época llena de luces de neón y todo el espaviento ese oligarca, y el resto del país sumergido en una miseria total. Entonces lo que hizo fue la revolución, que se concentró en las personas desposeídas, en los olvidados, para que pudieran acceder a lo más elemental, que es salud, educación y vivir dignamente, y no en este tipo de banalidad del lujo, ni mucho menos. Y básicamente lo que ha hecho la revolución desde 62 años es eso, ¿me entiendes? Priorizar lo principal, y si no te ha podido dar más, es por las razones que es el dominio público del bloqueo más largo de la historia de la humanidad y el más nefasto, muchísimo más nefasto que el de la Franja de Gaza. Entonces, cuando uno va a tener un criterio acerca de cualquier déficit que existe en Cuba, me parece que hay que cuidarse mucho el vocabulario cuando la gente siempre la achacan a los dirigentes, que es una gestión presidencial o de cualquier gobierno. Entonces hay que ganar conciencia que no es así, que realmente los problemas que tiene Cuba es, vuelvo y repito hasta el cansancio, es derivado al bloqueo más largo de la historia. Entonces, precisamente por eso es el bloqueo, para que uno se volque hacia la calle culpando a los dirigentes. Cuando tú estás viendo que los dirigentes están viviendo a la par tuya, que no poseen nada de valor, que la casa de los dirigentes es igual que la casa tuya, porque el dirigente realmente es el que vive en la esquina, el que vive al frente, no vive en zonas vedadas, en zonas, en barrios residenciales, ni mucho menos. Eso todo el mundo lo sabe. Era una reseña esa, Mike, que quería tocar. Reggie, y en la escuela o en tu momento de juventud, ¿tú llegaste a ver a Fidel en persona alguna vez? Lo vi, claro, lo vi, no, pero muy, muy lejos, cuando Díaz-Canel convocó, que fue a Santa Clara, que él fue a ver el Pedraplén también. Hay una obra majestuosa
en Caibarín, un municipio de Santa Clara, que es el Cayo Santa María, que de hecho ganó un premio Aló, ¿me escuchan? Respeto mucho lo que es los arrecifes coralinos, o sea, respeto muchas cosas en esa construcción majestuosa. Y recuerdo que es muy famosa. Aló, ¿se oye? Reggie. Yo te oigo. Yo también. Oye, no, bueno, disculpen la gente que está viendo la directa y la verdad que la señal hoy está un poco mala. Michi, déjame decir algo. A lo mejor me extiendo un poquito, pero estoy trabajando y quiero decir algo y retirarme. Dale, Judy. Hay alguien que tiene ahí sí, vamos a hay que mutearse. Dale. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos los del chat y los que están aquí en el StreamYard. Yo, como siempre, hablo de mi experiencia. Bueno, yo fui una niña que me crié en una cuartería. Mi mamá, mi mamá siempre fue muy revolucionaria. No tuvo carné ni nada de eso, igual que yo, pero siempre desde niña trataba de todos los días darme las efemérides del día. Y en el ciclo infantil, después en el jardín, después en la primaria, siempre me actualizaba y por lo general tuve cargos así que me tocaba en los matutinos hablar de las efemérides y todo eso. Y lo contradictorio era mi papá, que sí no estaba para nada a favor del gobierno, inclusive cuando la tele Martí estaba prohibida, la radio Martí estaba prohibida en Cuba, mi papá la escuchaba y era las contradicciones entre mi papá y mi mamá, mi papá queriendo que yo supiera la realidad de los Estados Unidos, y mi mamá todo lo contrario, y siempre educándome sobre los principios, los valores de la revolución y así. Entonces, nada, llegué al preuniversitario, un pre donde el nombre de ese pre era de un muchacho que murió en Angola con 23 años y había dejado un niño. El muchacho se llamaba Santiago Figueroa y era oriundo de San Antonio de los Baños. El hijo estudiaba también ahí en la escuela y llegó, creo que se llama la Operación Tributo, cuando llegaron los restos de los caídos en Angola. Entonces, los restos eran distribuidos por provincia y en cada lugar se le hacía un homenaje. El homenaje del nombre del muchacho de 23 años que cayó en Angola iba a ser en la base naval de San Antonio de los Baños y ahí escogieron a un grupo de... La base aérea, Sí, exactamente. Disculpa, la base aérea de San Antonio de los Baños, exactamente. Y imagínate, a esa base aérea iban solo los alumnos escogidos y tuve la oportunidad de ser una de las escogidas que fue ese día a rendirle tributo a Santiago Figueroa. Ahí fue Fidel y lo tuve así cerca. Después él se comprometió, vamos a decir esa palabra, se comprometió con el hijo de Santiago Figueroa, que iba a estar pendiente de él, que iba a estar pendiente de la escuela. Y era una escuela que en realidad surgía nueva como pre,
porque era antes una escuela para personas con discapacidades. Y yo, bueno, yo te estoy hablando de ese momento y tengo las manos frías, estoy nerviosa, porque sí fue algo muy emocionante. Entonces, ahí se decía, no te puedo afirmar que Fidel comenzó a apadrinar a la escuela. Bueno, ahí a los mejores estudiantes, Fidel les dio una bicicleta. Yo fui una de las favorecidas, me dieron una bicicleta. Bueno, después llegué a la universidad y también hubo por el periodo especial, los problemas con el transporte, también Fidel donó a la escuela donde estaba yo estudiando, donó bicicletas, bueno, dio bicicletas y volví a ser una de las escogidas, me dieron bicicleta. Bueno, ya después de eso llegué a la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, una escuela que inauguró Fidel el mismo día que es aniversario del INDER, y fue en el 2001 donde inauguró Fidel la Escuela Internacional de Deporte, donde estudiaron, hay alguien que tiene el micrófono donde estaban estudiando 87 países del mundo, entre ellos 43 países del continente africano. Y fue emocionante el discurso de Fidel. En ese momento yo quiero más o menos leerle algo, porque para Cuba el deporte es un derecho del pueblo, pero en los países capitalistas no todo el mundo tiene posibilidades de ser deportista ni estudiar deporte. Tienes que tener un nivel económico para poder alcanzar eso, y sin embargo los cubanos tenemos el privilegio de que si tienes cualidades y capacidades físicas para ser deportista o para estudiarlo, lo puedes hacer. Entonces quiero leer dos pedacitos de del mensaje que le llevó Fidel a los jóvenes que estaban ya estudiando en la escuela, porque la escuela comenzó y después la fue a inaugurar. Y quiero leer un pedacito. Si me permites un momentico, Michael. Mira, le dice aquí Fidel: hablar de deporte y de ejercicios físicos es hablar de salud, es hablar de disciplina, es hablar de formación del carácter de los jóvenes, es hablar de hábitos sanos, es hablar de lucha contra las drogas. El deporte es la antítesis de las drogas. El deporte es la antítesis del alcoholismo. El deporte y el ejercicio físico son el remedio preventivo de numerosas enfermedades que matan o invalidan, como el exceso de peso o la disminución de la capacidad de la persona. Entonces, aquí le dice un mensaje a los estudiantes bueno, vamos a leer el mensaje y ya después le digo. Dice: ustedes serán educadores. Ustedes ostentarán el honroso título de profesores y portadores de bienestar y de salud para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Créanme y comprendan, tomen conciencia de la extraordinaria, noble, beneficiosa y hermosa responsabilidad que ustedes van a tener y van a alcanzar con el sacrificio que hacen aquí, separados de su patria, separados de sus familiares. Ustedes podrán ser atletas, pero no han venido a esta escuela para ser atletas, sino para ser formadores de atletas, para impulsar el deporte en sus países. No se desaliente si son 3, 5 o 10. El Nuevo Testamento dice que Cristo buscó 10 pescadores, 12 pescadores. También uno de nuestros grandes patriotas dijo: con 12 hombres se levanta un pueblo, y ustedes, no importa cuántos sean en sus países, conviértanse en apóstoles de la educación física y el deporte. Luchen.
ese mensaje se convirtió en misión de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte. Él varias veces se reunió con estudiantes de África. ¿Qué pasó? Él varias veces se reunió con estudiantes de África, se reunió con estudiantes de Venezuela, y llegaban los estudiantes a las escuelas todavía en shock. Llegaban y me decían, profe, estuve a 3 metros de Fidel, qué emoción. Y oírlos hablar así era, no sé, era como sentir lo que sentían esos estudiantes de estar tan cerquita así de Fidel. A mí, en el 2016, cuando Fidel falleció, yo estaba aquí en Ecuador ya, estaba dando clases a un bachillerato a los 3 años y entonces estaba dando educación artística de aquí del Ecuador. Me tocó dar filosofía, pero basada aquí en el Ecuador. Otra asignatura que era de leyes, también aquí de las leyes del Ecuador, y estaba preparándome porque yo soy cubana, yo no soy ecuatoriana, y tenía que darle a un bachillerato como decimos en Cuba, 10º, 11º y 12 grado, tenía que darle esas asignaturas y para mí era una cosa nueva. Oye, y veo la noticia porque tengo la costumbre de abrir varias páginas así como estoy ahora en la laptop. Veo la noticia y yo pensaba que era mentira. Llamo a uno de los de la Escuela Internacional que está de misión en Angola y me dice, sí, Judy, sí es cierto. Digo, yo no te lo puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Llamé a mi casa y mi mamá me dijo, sí. Bueno, mi mamá también llorando, terrible. Ahí yo nunca había padecido de la presión y la presión se me movió. La presión se me movió, Michael, y al otro día me tocó llegar. Sí, déjame terminar un momentico. Al otro día me tocó llegar. El problema es que nosotros, pero para ponerle un calcito, el problema es que nosotros veíamos a Fidel como algo. El padre de nosotros. Te escucho. Yo me muteé. No, pero hay alguien que tiene ahí un eco en el micrófono del. No, el problema es que nosotros nos criamos con Fidel, caballero. La educación fue con Fidel, todo fue con Fidel. Yo en mi vida vi a Fidel 2 veces. Una cuando tenía 4 años a casa de mi abuelo y lo vi delante de mí como una palma vestida de verde olivo y le digo a mi abuela, uy, qué hombre más grande. Y él me levantó y me cargó. Y te voy a decir, de niño yo era como Marco así también, gordito. Y me después que me cargó, me pasó la mano por la cabeza y me bajó y seguí yo jugando. Pero ¿y qué pasaba yo por mi cabeza? Que era Fidel, ni que era el comandante. Después ya con los años comprendí que era el comandante y era Fidel. Y después lo volví a ver de nuevo, de ahí a menos de 1 metro, en el hospital de Comandante Pinares de San Cristóbal. Cuando me gradué yo ahí de enfermero, que fui a trabajar allí y nos saludó y nos habló de los planes futuros y que si yo iba a ser mi licenciado de enfermería, le dije que sí. Bueno, en ese momento ya yo estaba trabajando ahí, pero al poco tiempo me fui al servicio militar. Fue las 2 únicas veces que lo vi en mi vida. Y te voy a decir, cuando tú estás delante, Fidel, ¿sigue? Cuando estás delante, Fidel, estoy emocionado. Me pasa si yo tengo las manos heladas. La verdad que fue... Déjame terminar un momentico, Michael, y adelante, esperar que Jesús se
se controle, porque sí es difícil. Bueno, al otro día, como decía, tuve que ir a trabajar porque era un día de trabajo normal y yo trabajaba en un colegio privado de gente de la derecha, que obviamente no quería Fidel, y habían pasado cubanos por ahí que habían dejado un estado de ánimo de Cuba, de la revolución, bien feísima, bien fea. Entonces pensaron que yo era una de ese mismo grupo de cubanos. Y me dice una muchacha que es máster y que sus profesores en el segundo año de la maestría eran cubanos, y parece que eran de ese grupo de cubanos de los malagradecidos. Y me dice, Judy, ¿cómo te sientes con la muerte del dictador? Bueno, te puedes imaginar, esas palabras a mí me llegaron como cuando te mentan la madre. No sé, fue a mí se me salieron las lágrimas y lo que le dije fue, dictador, no, tú no sabes qué cosa es un dictador. Fidel es mi padre. Y ahí empecé a decirle, empecé a llorar y todo. Yo recuerdo algunas cosas que le dije, porque uno cuando está emocionado, cuando está indignado, hay veces que en ese calor de la molestia no recuerda todo lo que le dicen. Lo último que sé fue que varias amistades mías tuvieron que sacarme del lugar, porque yo le dije tantas cosas a ella. Me decía, ay, discúlpame, Judiana, discúlpame si te ofendí. Era lo que me decía, discúlpame, por favor, porque sé que yo le dije, digo, tú no sabes qué cosa es dictador, yo soy lo que soy gracias a Fidel, tú no has ido a mi país para hablar, para hablar como me estás diciendo. Aquí tú pudiste tener profesores que te habrán dicho cosas, pero no quiere, esa es la verdad de ellos, pero no es mi verdad. Bueno, ahí le dije tantas cosas, por supuesto, se me volvió a desestabilizar la presión, y al final terminé y terminaron diciéndome que me fuera para mi casa, porque fueron tantas cosas que le dije, fueron tantas cosas que sentí, que no podía estar, ya no podía seguir en ese día trabajando, y porque ya no estaba apta para nada de eso. Además, estaba muy molesta yo sé que ella no lo dijo no lo dijo con mala fe, sino por lo que ella había oído sin haberse documentado, pero es el sentir del cubano agradecido, del cubano que ve a Fidel como su papá, el cubano que sabe que hoy Cuba y todos los logros que hay en Cuba han sido gracias a Fidel y a esa revolución que él dirigió. Ya es eso, esto es todo lo que tengo que decir. Gracias, Michael. Michael, ¿me escuchas? Perfectamente. El día, tú me preguntaste que si yo estaba aquí cuando yo fui, y sí, te dije que sí, pero no te gusté. El día que murió Fidel fue el día que más miserable me he sentido yo, y el día que como cubano sentí más vergüenza. Y era de ver cómo habían cubanos reunidos celebrando y festejando la muerte de una persona. Y de una persona como Fidel. Ese es el día que más vergüenza es. Esa gente celebra la cultura de la muerte. Yo no sé qué celebraron ahí, yo no sé lo que pudieron celebrar a ellos ahí, porque Fidel se fue invicto. Fidel se murió cuando le tocó morirse por la biología, porque eterno no iba a ser. Pero yo no sé qué iban a celebrar ellos, porque es que estaban celebrando lo que hizo la biología y no pudieron hacer ellos. Son unos miserables y unos cobardes. Unos miserables y unos cobardes. ¿Para qué tienen más? Por eso la revolución va a estar ahí, caballero, y vamos a seguir con revolución. Y mientras que hay un revolucionario como nosotros,
vivos en este mundo, vamos a tener la llama de la revolución prendida, latente, caballero. Así que unidad, unidad, unidad y unidad. Nosotros somos revolucionarios, somos hijos de esa revolución y nos debemos a ella en cualquier parte del mundo que estemos, en el rincón más oscuro que haya en el mundo, donde hay un revolucionario criado por Fidel. Aló, Jesús. Te muteaste. ¿Para qué hable otro compañero? Pues yo te iba a preguntar, como tú me parece, puedo estar equivocado, creo que sí, eres el que más mayor está aquí. Te iba a preguntar, Jesús, que cómo fue que tú en tu juventud, 59 años, en tu juventud, cómo fue que tú te incorporas a la revolución? Yo desde niño, de los pioneros, con mi pañueleta blanca y azul, después pasé a la secundaria básica, a la FEIN, me hicieron un joven comunista a los 14 años, hasta los 30 fui joven comunista, pasé después a estudiar en la educación preuniversitaria y de ahí partí al servicio militar en la base, en el Distrito Navarro Occidental, 3 años, y después de los 3 años pasé a la reserva de Minfal. Me ubicaron en esa época. Dime. Mira, está Cubananita Abel, que me cantó tremenda canción bonita de Cuando te encontré. Está en el chat. Saludos, Cubananita Abel. Jesús, te estaba preguntando, en esa época que tú te estás formando en la revolución y te estás haciendo un joven y fuiste a la Academia Naval y todo eso, la revolución ha sufrido ataques y habían diferentes momentos en la revolución, como estábamos hablando del ataque que derribó el avión de Cubana 455, donde Fidel da ese discurso inolvidable que dice que 14 años tenía yo cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Quería preguntarte no sé, qué es lo que estaba sucediendo en la época de tu formación en Cuba, en el mundo. Bueno, mira, yo la formación mía como revolucionario fue lo de Angola, seguro. Empieza en mi casa, con mi papá, que fue eso fue ya lo que me marcó pauta a mí. Angola fue lo que me marcó pauta. También tuve un tío que peleando en Angola, que fue antes que yo y perdió la vida allí. Yo estuve en la tumba de él. En el cementerio del lugar donde estaban los caídos cubanos, ahí estaban los restos de mi tío. Oh, excelente. Entonces, tu tío es un héroe internacionalista cubano. Sí, José Pérez Pérez. Oye, un homenaje y un abrazo para tu tío. Wow, la verdad que tantas etapas de la revolución, y a mí me encanta oír a mis tíos cuando hablan de la etapa que ellos estuvieron en la limpia, la lucha contra bandidos. Miche, mira, otra vez que lo tuve así de frente fue
trabajaba todavía ahí en la Escuela Internacional de Deportes, iban a celebrar los Juegos del Alba en la ciudad deportiva. Y nos dieron a la tarea a nosotros de hacer una pizarra humana, y justo la pizarra humana iba a caer frente a donde se iba a sentar Fidel, que se iba a sentar con los miembros del Buró Central, pero también con estudiantes ya títulos de oro y los mejores estudiantes de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte. Imagínate, y nosotros teníamos la tarea de hacer la inauguración y el cierre de los Juegos del Alba, y tener a las dos veces a Fidel delante así, y aplaudiendo y moviendo las manos, alegre por todo lo que formábamos con la pizarra humana. Hay veces que yo me desconcentraba porque quería más estar pendiente de los gestos de Fidel que de las cosas que estaban ya programadas para hacer en la pizarra. Pero es que es algo involuntario, era algo involuntario, Michael. Es una emoción que uno no tiene palabras para explicar qué se siente, sinceramente. Me voy porque yo estoy trabajando y estoy esperando también que me llamen, porque quiero tener otro trabajito así escondidito para hacer dinerito para poder ir a Cuba. Bueno, Yuri, buena suerte. Saludos, Juliana. Saludos a ti también, capitán. Se te estima muchísimo. Igualmente a ti. Chao, Michael. Muchas gracias por todo, mi vida. Chao, un besito, Yuri. Beso. A ver, y Cubananita, ¿por qué tú no subes a contar esa anécdota que está, wow, en la vía Panamericana? Yo estuve ahí en la vía Panamericana en el año 2001. Y ahí fue donde yo conocí a Sata Shakur. Y estaba su marido, cuando estábamos llegando una delegación de estadounidenses y nos estábamos quedando ahí en la vía Panamericana. Y ahí yo conocí al marido de Assata Shakur, y él, cuando se enteró que éramos de Estados Unidos, él trajo a su esposa un poco más tarde al bar de la vía Panamericana, y donde yo pude hablar un poco con ella. Bueno, capitán Infante, entonces, tantas anécdotas que hemos hablado hoy de Fidel y de las memorias, los discursos. Ah, mira, ahí está. Hemos hablado hoy de Fidel. Un besito, Cubananita Abel. Estoy toda despeinada, otro para ti. Un saludo para ti, te ves muy bien así que no te preocupes. Hola, Está capitán. Siempre está bella, Cubananita Abel. Oye, no se me olvida ese gesto que hiciste de cantar esa canción tan bonita. Pero qué canción elegiste, vaya. Pero tiraste con artillería de la más fuerte. ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar, muchacho. Esa canción es memorable. Grandísimo, grandísimo. Así que en la vía Panamericana, tú viste. A ver, cuéntanos eso, cuéntanos esa anécdota. Bueno, mira, a Fidel yo lo vi como en 2 o 3 ocasiones en el reparto mío en Los Pinos. Los Pinos es un reparto que está en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana. Entonces, ese barrio fue escogido porque tenía varios espacios, varios ángulos, ¿no? En las cuadras, ¿no? Tenía varios ángulos vacíos, ¿no? Y ahí pudieron hacer las casas de los consultorios, ¿no? Médicos, sí, de familia. Y entonces él, recuerdo que vino en varias inauguraciones, ¿no? De estos consultorios. Y yo recuerdo que tenía como 14 añitos y él en ese periodo prácticamente inauguraron 2 cerquita de mi casa.
Y todo el mundo, cuando supo, Fidel está aquí, Fidel está aquí, todo el mundo salió para corriendo. Y yo me metí, me metí en las 2 ocasiones ahí apartando a todo el mundo. Y cogí y le di, en una de esas le di la mano. Y yo después, tenía una emoción tan grande. Fidel me dio la mano. Y yo decía, mami, llegué a mi casa corriendo, emocionada. Y yo, mami, mira, Fidel, y me pasaba así la manito yo misma en la cara. Y yo, ay, Fidel. Bueno, aquello fue, ¿para qué? Es una cosa tan grande, tan linda, que nunca se me va a olvidar. La segunda vez no le pude dar la mano porque había mucha más gente todavía y no pude ni, me recuerdo que lo vi de lejos porque no me dejaron entrar, me dejaron verlo, ¿entiendes? Vaya, verlo de cerca, ¿no? Sí. Y entonces, en otra ocasión ya tenía 18 años, entonces yo, ¿cómo se llama eso? Participé, ¿no? Como voluntaria en los Juegos Panamericanos Habana 91. Y entonces ahí yo hacía como la tacher, ¿no? La persona que estaba, yo estaba cerquita de lo que era el directivo de era la delegación de Guyana inglesa, ¿no? Cerquita de Surinam, ya saben, sí, en América del Sur. Sí. Y nada, estaba allí siempre, todo el tiempo. Entonces, en una de estas ocasiones que salgo a caminar por la vía Panamericana, pues veo que pasa, tú sabes, ¿no? La caravana de vehículos de Fidel, ¿no? ¿Vale? Donde está toda la delegación. Y Fidel hace así y corre una ventanilla, la ventanita esa de la, tú sabes, en los carros habían como una cortinita, ¿no? Y él estaba saludando a todo el mundo que estaba ahí en la villa, los deportistas, las personas que trabajaban, y me hizo así, y me sonrió así con la cajetilla bella esa que tenía de sonrisa. Y yo, ay, mi madre. Y yo así, Mati, pero si atrás lo que está el palacio, el edificio, ¿no? Y yo, ay, me saludó a mí. Y yo quería saltar. Fidel me saludó. Ay, Fidel. Y yo decía, ay. No, tan lindo. Y después, en esos mismos días, para inaugurar, porque nosotros trabajamos un poquito los días antes, tú sabes, ¿no? De empezar de ya empezar los juegos, ¿no? Y entonces vino Nelson Mandela. Y entonces Nelson Mandela y Fidel hablaron ahí. Sí, ahí salió la televisión también. Bueno, estábamos todo el grupo de deportistas, de personas que estábamos ahí trabajando y qué sé cuándo. Oye, y aquel Nelson Mandela, bueno, imagínate, bueno, adelante estaban los invitados sentados y esa cosa, pero yo quería saltar, pero no se podía. Bellísimo, la verdad. Por lo menos lo pude ver así, por lo menos de lejos. Y bueno, en los primeros de mayo, claro, pero ya de lejos. Pero fueron experiencias maravillosas. Yo Fidel lo tengo en mi corazón, vaya, por siempre. Una persona para mí, como digo, mi padre espiritual, una persona muy humana que nada, es un faro, es un guía para todas las personas que quieren el progreso del mundo, la justicia y tú sabes, todas las cosas lindas, ¿no? La verdad que yo creo que como estadista, yo creo que ha sido el estadista más sobresaliente y más querido por los pueblos del mundo, porque tú puedes ir hasta la India, tú puedes ir a Vietnam, tú puedes ir a donde quiera, que Fidel lo adoran, lo quieren. Oye, y yo me quedo sorprendido cuando veo en Dominicana o en Venezuela o en Panamá, en esos países. Sí. Oye, la gente adora a Fidel y es una cosa. Claro, mira. Esta directa yo la hice porque a mí me conmovió tanto. Mira, yo vi ese video que subió Larimar y cuando Oliver Stone está parado así al lado de Fidel, y Fidel empieza a preguntarle a los estudiantes en la gran de dónde, y una dice Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y van repitiendo los países así, y yo veo la cara de Oliver Stone como que yo digo, coño, este tipo se está echando un play ahí, está viendo que tanto, me imagino que él pensaría que, wow, yo nunca he conocido un jefe de Estado tan querido, y no solo por su pueblo, pero por los pueblos de otros países.
Claro. de otros países. Por eso es que yo pienso, Y no solo, discúlpame, Mikey, no solo los progresistas, los revolucionarios, los socialistas, los comunistas de los países pobres, que tú puedes decir, no, de todo el mundo, de países capitalistas, de todos los hemisferios, del norte, del sur, ¿me entendiste? sí, Es una figura, es un ejemplo, es una vida, un sacrificio por su pueblo, toda la obra que dejó, ¿me entiendes? Y todo el ejemplo, sobre todo. El estadista, como te digo, el estadismo, él era un estadista que con él sí no había cuento. Él te decía, no, él sí que ponía evidencia de todo y todo estaba ahí, ¿me entendiste? Esto, te lo decía, coño, un filtro, como decimos nosotros, sí. tú sabes, un filtro. Sí, él nunca se equivocó. Oye, cualquier cosa que yo escuchaba en un discurso de Fidel, para eso lo pudiera, oye, eso lo pudiera, No. que ahí no había equivocación. No, porque mentiroso no era, fíjate eso. Tú sabes, De ya hecho, los enemigos le temían por eso, porque decía, ay Dios, ¿qué va a sacar Fidel ahora en la asamblea y eso? ustedes que Lo respetaba, le tenían un respeto que no quería el lío con él. y tú que también sabes cantidad de estas cosas. A mí tú sabes, porque la gente habla y cuentan cosas, y a lo mejor no es cierto, a lo mejor, tú sabes, a mí me estaban contando de que Fidel una vez, porque yo me imagino que Fidel como jefe de Estado debe de recibir muchos regalos. Sí, claro. Debe de recibir muchos regalos. A mí me estaban contando algo de que el historiador de La Habana, Osorio Leal, estaba y no hicieron como un museo con todos esos regalos, algo de eso. No, de eso no sabía, no sé nada. No sé, pero me estaban contando algo que Osorio Leal tuvo que ver algo con o que Fidel. Yo sí sé que hay el primer presidente Kim Jong-il, ¿no? ¿Cómo se llama? El abuelo de Kim Jong-un, ¿no? Sí. En Corea del Norte. Sí, Él sí, en esa Corea del Norte, está lejos de Pyongyang, poco lejos. Hay un palacio bellísimo que se construyó solamente para mostrar los tremendos regalos, las cosas bellísimas que le regalaron al presidente coreano. Tú sabes que yo quisiera visitar a ese país. Ay, mi esposo y yo también. Estamos súper curiosos. Yo quisiera visitar. Ustedes conocen tú llegaste a conocer a este español que defiende mucho a Corea, que se llama Fernando Cao de Beni. Fernando, voy a salir porque mi esposo está trabajando aquí y me pongo aquí afuera, discúlpeme. Dime, repíteme, ¿conocí? Fernando Cao de Melo. De Beni. De Melo, sí, de Melo, sí, claro. Y la verdad que, porque mucha gente desconocen o... Yo estaba conversando con un amigo que cuando él me dice, pero Michael, ¿tú apoyas a Corea del Norte? Yo digo, claro que yo apoyo a la República Popular Democrática de Corea. Y me dice, pero es que me parece tan extraño como yo veo a esa gente como aplauden y lloran por el líder. Yo digo, pero ven acá, le tuve que explicar. Yo digo, Kim Il-sung y su esposa y los dirigentes de la revolución liberaron a ese país del colonialismo japonés y del imperialismo norteamericano. Liberaron a que esa gente sufrieron genocidio terrible. Y entonces, y ahora tú ves extraño que el pueblo salude a sus libertadores. Mas, sin embargo, tú no dices nada cuando tú ves a millones de gente llorando, aplaudiendo y desmayándose de la misma manera por Britney Spears o por
Sí. o por, ¿cómo Justin se llama? O Bieber, Justin, sí, sí. Justin Bieber, y pero eso no te parece extraño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pueblo que está loco? ¿Cuál es el pueblo que le aplaude a su libertador o que le aplaude a... O sea, ¿cuál pueblo tiene las prioridades directas al revés? Sí. ¿Qué pasa, Mike? Que aquí, en estos países, ¿qué te esperas? Todo lo que hablan de la Corea del Norte es negativo. Pero hay algunos youtubers que se han lanzado y han ido y han presentado su video, han hecho sus live muchas veces. ¿Y qué pasa? Que uno dice, bueno, cuando van allí, las personas todas tienen que ser acompañadas por, como dicen, como las guías, ¿no? Pero entonces la gente ve eso negativo porque es como que ven, como que si le están, los quieren llevar solo a los lugares que quiera el gobierno que se vea, ¿no? Sí. Pero yo me digo, yo creo que es bastante estúpido, porque si eso fuera de verdad un país como pintan aquí, pues los americanos, y no solo, tienen sobrados mecanismos y tecnologías para descubrir verdaderamente si ahí se violan tanto los derechos humanos, ¿no? Desde arriba, desde todos lados lo pueden controlar, ¿no? Entonces yo me digo, dejen ya de hablar bobería, vayan ustedes, ¿no? Como siempre he dicho a los que hablan más de Cuba, vayan a Cuba, tomen vean lo que pasa ahí, hablen con la gente de ahí y tomen saquen sus propias conclusiones, ¿me entiendes? Porque ya te digo, para las personas que viven en estos países no es fácil entender esa situación y yo los comprendo. De hecho, no entro mucho en debate con ellos porque es que yo digo, caballero, hay que también ver dónde uno crece, cómo uno crece, lleno de posiciones diferentes, ¿me entiendes? Y puntos de vista que, bueno, que imagínate que es así, ¿no? La diversidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya te digo, yo quiero ir precisamente como tú quieres ir seguramente, para entonces, aparte que quiero abrazar a un hermano coreano, porque yo sé que ellos quieren muchísimo a los cubanos y los respetan muchísimo, Sí. muchísimo, y Cuba es, para nosotros es un pueblo hermano y por algo es, ¿me entiendes? Entonces, Yo siempre he tenido eso. Mira, claro. en el 16º Festival de la Juventud y los Estudiantes, no sé si ustedes han podido asistir a un festival de la juventud mundial, pero No. ahí cuando, bueno, están las delegaciones de todos los países del mundo. Claro. Y cuando yo me acuerdo que ahí estuvo la delegación coreana y nadie fue ahí a saludarlo. Oye, de todas las delegaciones fue la que, pero cuando llega la delegación cubana, todo el mundo quiere estar con la delegación cubana, todo el mundo. Oye, entonces, pero yo sí fui ahí a saludar a los coreanos y lo único que por supuesto no hablaban ni inglés, ni español, ni nada de eso. Entonces nos comunicábamos casi que con señas. Pero discúlpame, ahora están librando una batalla porque me parece, están enseñando en inglés, si no recuerdo mal. A mí un muchacho me dijo así que me acercara a él y cuando me la acerqué me quitó un botón que yo tenía puesto y me puso uno de Corea del Norte, me puso uno de Kim Jong-il. Sí, porque yo los confundo a ellos. Ellos cambian botones y esas cosas. Sí. Ellos son, mira, yo siempre digo, no conozco mucho a los pueblos asiáticos, ¿no? Pero yo sé de la bondad que tienen los pueblos estos del este, ¿no? Del mundo. Ellos son, o como dice, bueno, de aquí del oriente, ¿no? ¿Qué pasa? Que son personas muy abnegadas, son personas muy trabajadoras, son personas, tú los ves, ellos más bien son callados, no sé, esa es la idea, porque aquí también hay un chino y una china, ¿no? Tienen un negocio, y esa es la idea que yo me he llevado de ellos, ¿no? Son más bien gente que no es así, no es que no sean sociables, es que son personas más bien pausadas,
Son personas, no sé, que están en lo suyo. Yo te estoy hablando de lo que, de la poca, de la experiencia que he tenido yo, los pocos contactos que he tenido, ¿no? Pero el chino en Cuba también, la experiencia de los chinos en Cuba y todo lo bueno que aportaron los chinos, ¿me entiendes? Y todo lo que sufrieron también cuando llegaron a esa república a inicios del siglo pasado. Y ya te digo, eso, la experiencia que yo he visto, ¿no? De los pocos chinos que he conocido, y no es coreano, no tiene nada que ver, pero te estoy hablando en general, ¿no? De la idea que me llevo yo de esos pueblos, ¿no? Que son más bien gente, ¿no? ¿Tú no crees, Michael? Y el Sí, no, capitán. yo viví en Koreatown, en Los Ángeles. Y una cosa que yo choqué con, aunque ellos son coreanos americanos, bueno, ellos es igual que en Miami. Allá todos los viejos, nadie habla inglés. Todos hablan coreano, todos en coreano. Y ellos ven televisión coreana, y ellos tienen su comunidad coreana y hasta tienen sus iglesias coreanas allá en Los Ángeles. Y los que hablan inglés son los jóvenes. Entonces, una de las cosas que yo choqué con es que yo siempre estoy risueño o siempre estoy sonriéndome. Y para ellos, no, eso no es algo bueno. No. Para ellos es feo. Ellos lo toman como, entonces tú vas por la calle y tú le sonríes a ellos y ellos como que dicen que me ve cara de payaso o como que para ellos como que un poco un insulto que tú siempre estés con la cara así risueña, como que ellos no lo entienden. Entonces, son muy reverenciales ellos. Sí, me lo explicaron que eso de que yo siempre tengo la cara así, una sonrisa en la cara, como que a ellos no le cae bien eso. Porque dice, uno no puede estar así tan feliz todos los momentos y en cada momento, pero es que yo digo, bueno, es que no sé, el pueblo cubano es un pueblo tan alegre. Sí, eso tiene que ver con la filosofía de ellos, un poquito, sí, si no recuerdo mal, tiene que ver algo con la filosofía. Eso es cultural, eso es cultural. Eso es cultural y es la idiosincrasia de cada. El asiático es así. Sí. Y no importa que sea chino, coreano, después tiene sus particularidades, igual que el latino. Sí. Somos todos latinos, pero cada uno tenemos después nuestras particularidades. Pero esa es la idiosincrasia de ellos y la cultura de ellos, que funciona así. Sí, teóricamente tienen su explicación. Sí, exacto, capitán, porque yo recuerdo, lo que pasa es que uno lee cosas, muchas cosas, después no recuerda las cosas, las particularidades, ¿no? Pero hay una explicación a eso del por qué ellos, como dice Michael, no están siempre riéndose así, que vaya, no es que no sean alegres, que eso no tiene nada que ver, ¿eh? Pero son personas que dicen, bueno, la vida no es, de hecho, los chinos, me parece que cuando las personas nacen, me parece que lloran o tienen algo así. He leído una cosa en algunas zonas de China, todavía esas tradiciones que cuando nace un niño es una responsabilidad pero tan grande que muchas cosas de esas como que lloran o hay cosas, tradiciones. Entonces cuando muere la persona, pues entonces hacen fiestas. Digo, coño, qué filosofía más. Precisamente porque ellos dicen que cuando uno llega para sufrir al mundo, ¿no? Tiene sus cosas que no recuerdo bien, ya te digo, pero es eso que tienen su filosofía muy particular sobre la vida, sobre exacto. Wow, sí, eso yo lo he escuchado también. Ellos celebran la muerte. Celebran la muerte. Hacen una fiesta. Sí. Tú dices, bueno, contar totalmente contrario a lo que nosotros te imaginas. Sí, un poco porque, vaya, yo no me imagino, coño, yo no me imagino que cuando alguien, una familia se muere, ni poner una canción, ni tocar la radio, vaya. No, Michael, pero tú sabes que yo sí los entiendo, porque yo leo mucho un poquito sobre el budismo y estas cosas, y es verdad que no hay que alegrarse, por supuesto, de morir, pero cuando uno, por ejemplo, yo los comprendo, porque cuando uno ha hecho en la vida todo lo que ha querido hacer, cuando uno
ha sufrido, se ha caído, se ha levantado y todas esas cosas, pues entonces ellos lo ven muy normal, como que nada, esa persona pasó por la vida y hizo lo que quiso hacer, vivió como pudo, como quiso, como se lo pronosticó, como le vino la vida, no sé, ¿entiendes? Pero esa filosofía es bonita, de estar tranquilos cuando ya te vas a ir, con la más, ¿cómo se llama? Tiene que ver también cómo eres tú como persona. Ellos enseñan siempre a, tú sabes, ¿no? A ser pacíficos, a hacer el bien al otro y toda esta cosa muy, tú sabes. Y es bien bonito porque yo los comprendo, porque si ahora mismo mañana yo tengo que morirme, estoy tranquila porque no le he hecho el mal a nadie, yo sepa, no le he hecho el mal a nadie, me llevo bien con todo el mundo, la gente me quiere, y entonces esa es la cosa que tú tenemos que saber que estamos en la tierra para ayudarnos a los otros, ¿entiendes? Entonces ya cuando tú ves que has hecho un poco de bien que puedes hacer, ¿no? Pues yo pienso que hay que irse tranquilo, normal, porque no nacemos para semillas, no quedamos para semillas, sino la semilla en realidad puede ser, estoy filosofando un poquito, la semilla en realidad puede ser esa cosita buena que tú hiciste y que sembró en el otro, ¿no me entiendes? Esa cosa bonita del ayudarse, aquí por ejemplo, te lo digo porque estas personas se cierran mucho aquí en Europa, hay un poco de esta civilización, como digo yo, un poco como que es una civilización para nada espontánea, ¿no? Los europeos son personas que si tú te ríes ya los contagias, ¿me entiendes? Pero no es que ellos están en esa, no sé, que no son felices porque ellos quieren siempre, yo digo, pero ¿por qué si tienen de todo? No, pero parece que es la sociedad también que los lleva así, ¿no? Quieren siempre más y me da la idea a veces que no están satisfechos, ¿no? Y yo digo, bueno, por eso es que no se ríen, porque hay que estar ya felices porque estamos vivos, ¿no? Pero entonces, ya te digo, parece que los chinos, como ellos dicen, bueno, ya están vivos, los asiáticos son así, tienen esa filosofía. Anita, y bueno, no me dejes hablar más porque si no... Anita, déjame ponerte una cuña ahí a ese comentario. Aquí en Estados Unidos son iguales. Los americanos me refiero. ¿Verdad? Sí, son medio amargados, como decimos nosotros en la cultura latina. Tienen de todo, como tú decías, pero le falta mucha espiritualidad. Y eso es un poco complicado. Ahora, Michael, esa es la cuñita. Ahora, Michael, voy a bajar para el chat. Y yo también. Te quería decir una última cosa de Fidel, y es la lealtad. Fidel siempre fue muy leal, no solo con sus camaradas de lucha, sino con su pueblo y con sus amigos. Y eso dio muestra cuando hizo la operación Tributo, que trajeron a cada cubano que murió en Angola. Sí. Y le rindió los honores. Eso es lealtad. Cuando los 5 héroes dijo, volverán, y volvieron. Cuando el niño Elian González lo hicieron quedárselo aún en contra, de que su madre había muerto y que su padre era el que tenía el legítimo derecho a quedarse con él, y trajeron a Elian y echaron la pelea y trajeron a Elian, y así hay muchísimas anécdotas, pero te pongo estas 3 que son bien significativas y que los cubanos más recientes, 5 que nacieron mucho después de la revolución, de 80 para acá, conocieron esa anécdota. Era lo que quería, una de las cualidades de Fidel, que era su lealtad a sus amigos y a su pueblo. Buenas palabras. Oye, gracias por acompañarme en esta directa hoy. Usted, la verdad que, no sé, me entró una cosa así, y yo desde coño como extraño a Fidel y quería hablar un poco de él,
y me alegro que vinieron mis amigos y vinieron ustedes y conversaron conmigo y fue muy bonito y la verdad que hasta mi amigo Jesús Ciro como se conmovió y Sí. se emocionó y en muchos momentos todo el mundo, Judy también, todo el mundo Claro. y Alexander como también se emocionó hablando de ese momento en que se enteró, hablando con su mamá de cuando falleció el comandante, diferentes momentos duros, la verdad. Yo, mis compañeros o sea, que yo me relaciono, los compañeros míos no me dejaron llorar, me dieron así, quítate, ¿cómo? ¿Qué? Oye, esto no es momento de llorar nada, y así como que uno tiene que esconderlo así, pero es que somos seres humanos. Y la verdad que yo, vaya, no sé, Fidel es una cosa que desde niño a mí me cautivó eso de ese personaje heroico, desafiante, fuerte, valiente, y Grande. rebelde y triunfador, invicto comandante. Te Sí. queremos mucho, te extrañamos, nos hace falta, Fidel. Yo quisiera poder en este momento darle un gran abrazo y no sé, como que, coño, como lo extraño, caballero. Ay, mijo, me vas a hacer llorar. Vaya, ahora mismo me recordaste ese 25 de noviembre. No, por favor. Aquí en esta casa todo el mundo lloró, hasta el gato. Estefano, mi marido se contuvo las lágrimas porque él sabía que tenía que darme fuerza, pero eso fue terrible, terrible. Y te estaba hablando de la semilla. Pues mira, Fidel plantó, no una semilla, muchas semillas. Y ahí están todas las personas en el mundo que a la hora de que alguien lo trate mal, pues entonces salen y yo me siento tan feliz porque combatir contra tanta mentira, contra tanto odio a Fidel, y entonces ahí la gente, arriba Fidel, viva Fidel, un gran hombre, el hombre más grande del siglo XX, y cuando yo veo eso, coño, ya no hace falta que yo empiece a decir y a escribir, porque ya hay muchos que la semillita de Fidel se quedó en el corazón. Claro. Bueno, mira, lo dejo con esta canción que Fidel fue que la presentó, pero para mí yo se la dedico no solo al comandante Hugo Chávez, que Fidel presentó esta canción, pero también a Fidel, que se llama El regreso del amigo. Y con esto yo los dejo y bueno, un beso a todos, a Cubanita Abel, un abrazo. Y a todos en la Capitán Infante y a todos. Un abrazo, Anitabel. Y a ti, hermano. Gracias. Un abrazo. Gracias, los quiero. Me ha hecho un motivo de la muerte de Chávez, que se llama El regreso del amigo. Que realmente está bonita esa canción. Buenos compositores, buenos músicos. Y yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción. Y un millón de gracias. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan.